Bueno, nos convoca a argumentación y vamos a ver un poquito de ello. La primera pregunta, bueno, que todos nos vamos a tener que hacer es, ¿qué entendemos por argumentar? ¿Qué es la argumentación? La argumentación en sí es el arte de argumentos, podemos decir, bueno, bien, pero ¿qué es un argumento? ¿Mm? Porque tiendo a creer que cuando doy mi opinión estoy dando un argumento o es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Una opinión no necesita ser fundamentada, es algo totalmente subjetivo. De hecho, por ejemplo, Bachelard, que lo vamos a trabajar más adelante, dice la opinión no piensa, piensa mal. En realidad la opinión no tiene por qué estar fundamentada en ningún tipo de lógica. Con los argumentos, sí. Allí nosotros requerimos el uso de razones. Cuando uno da un argumento, da aquellas razones de por qué dice lo que dice. ¿Sí? Es la forma que tenemos de poder sostener lo que decimos desde un lugar lógico, coherente, con sentido. ¿Sí? Es la posibilidad que tenemos de defender una idea o de posicionarnos rechazando una idea, ¿sí? Siempre que uno digamos, se ponga a pensar, bueno, ¿qué razones tengo para estar a favor o en contra de algo, para apoyar una postura o rechazarla? Estoy dando mi argumento. Por eso los argumentos decimos que son dialógicos, es decir, tienen un carácter dialógico. ¿Por qué? Porque siempre las razones se las damos a otros, ¿no? Es decir, a un grupo de personas o a una asamblea o ante un locutorio, pero siempre es con otros. Y por eso el carácter dialógico, ¿no? Ya que va a suponer un diálogo entre dos o más, ¿sí? A veces uno brinda las razones cuando, no sé, se pone a pensar sobre problemas de la vida y se pone a ver qué razones puedo pensar para apoyar tal argumento y demás. Y lo que termina siendo, a veces son textos, por ejemplo, argumentativos, ¿no? Que bueno, que uno brinda sus razones para que un otro, ya sea un lector, en algún momento lo lea. Bueno, estas son las características que yo les pongo acá son las más, obviamente esto es un mini resumen, pero bueno, son las características principales. ¿Y por qué hablamos de que los argumentos no son neutrales? No me quiero olvidar de esto que está acá. Bueno, porque en realidad si fuera neutral, no estaría posicionándome desde ningún lugar. Por ende, no debería ni dar mi postura. ¿Sí? O sea, son intencionales. Uno se posiciona tanto a favor como en contra. De manera positiva, defendiendo una postura, o de manera negativa, rechazando esa postura. ¿Sí? Uno puede usar argumentación para múltiples cosas, para citas, frases, comparaciones, hipótesis, explicaciones, procedimientos de debate, ¿sí? Hasta argumentamos todo el tiempo en nuestro seno más íntimo de nuestra casa, de nuestra familia, en el supermercado, en la carnicería, con la vecina. La argumentación es parte de la vida cotidiana y está allí. Simplemente es observar, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde surge la argumentación. La argumentación surge en Grecia en el siglo V a.C., con ese movimiento democrático que empieza a emerger, ese florecimiento cultural, económico, y bueno, de alguna manera hay una necesidad que se presenta de poder comunicar, ¿sí? Y de poder ser eficaces a la hora de plantear las diferentes propuestas para la vida en sociedad. Las ciudades griegas, como ustedes recordarán, las polis, este, lo que pretenden es que la vida en la polis sea una vida ordenada, feliz, con un buen desarrollo, con bueno, que sea lo mejor para esos ciudadanos. Y la forma, y por eso es tan importante asociar esto al espíritu democrático, la forma de poder compartir, pensar y construir juntos esa vida en sociedad es mediante estas asambleas, en donde los griegos lo que van a hacer va a ser discutir las futuras propuestas para esa ciudad, ¿no? Si plantamos olivos o no plantamos olivos, ¿por qué?
Y allí es también que nosotros asociamos la importancia de la retórica, es decir, el arte de la palabra, ¿no? El arte de poder, con palabras, sostener, lo que queremos decir de una manera que el público u otros puedan comprenderlo y ver si se adhieren o no, es decir, convencerlos o no. ¿Qué sucede? Ante esta necesidad y este surgimiento, bueno, de poder argumentar lo que era mejor para la vida en sociedad, surgen algunas personas que si bien tenían la potestad de pararse frente a una asamblea, no tenían quizá las herramientas discursivas para hacerlo de una manera atractiva, seductora, ¿no? Convincente o, después vamos a ver mejor, es la diferencia, persuasiva. Entonces surgen acá lo que son los primeros filósofos o profesores que podemos denominar nosotros que son los sofistas, ¿no? Quienes en realidad lo que hacían era cobrar a cambio de sus enseñanzas y con ellas lo que hacían era enseñar justamente, entre otras cosas, el arte de la retórica, ¿no? Para que se empoderaran, podían dar buenos discursos, seductores, atractivos y demás. Todo este movimiento genera como consecuencia el desenlace de lo que hoy en día vamos a conocer como democracia y el surgimiento en ese lugar de lo que hoy hablamos como la argumentación, ¿sí? Y bueno, es impensable la argumentación entonces para la vida en sociedad. O sea, no podemos prescindir de ella, ¿sí? De hecho, Bermejo, Lilian, yo les traigo esta cita acá a continuación, dice, una sociedad plural embarcada en proyectos comunes necesita de la argumentación como condición de posibilidad de la coordinación y de la cooperación entre sus miembros. La argumentación posibilita la comunicación, posibilita el intercambio, posibilita organizarnos, ¿no? Explicar, adherir o no a diferentes posturas y es indispensable para poder convivir. Esto lo vamos a trabajar más adelante en clase. Ahora, ¿cuál es la finalidad en sí de la argumentación? ¿Persuadir o convencer? ¿Conversar y persuadir son las mismas cosas? No. ¿Sí? Cuando uno persuade, lo hace desde un lugar em, que apela a lo psicológico, ¿sí? Apela a lo emotivo. Es algo que se padece como algo impuesto, en donde hay un receptor que se muestra pasivo, no cuestiona, ¿sí? Se embelece por el discurso y se lo ve atrapado en esa red discursiva y se adhiere sin ser consciente de lo que está, de a dónde se está adhiriendo o a lo que se está adhiriendo. Por eso decimos que la persuasión no es un mecanismo lógico, sino que lo que va a mediar son las emociones, ¿sí? Con el convencer, con el convencimiento, lo que uno pretende es apelar a que ese otro sea una persona activa, que escuche, que sea racional, reflexivo, crítico, que puede estar de acuerdo o no, pero lo va a decir de forma consciente, ¿sí? Y esto, evidentemente, es la finalidad de la argumentación. Nosotros lo que vemos hoy en día es que la mayoría de los discursos son persuasivos. Las propagandas, el informativo, eh, todo lo que consumimos como redes sociales y demás son todas persuasivas. Quieren que vos te adhieras rápidamente, pero sin un proceso crítico, ¿no? De alguna manera nos seducen para poder que nosotros nos adhiramos a lo que nos están formulando. Evidentemente, la seducción pasa por un estudio muy importante del sujeto al que se le va a brindar tal propaganda o tal publicidad. Por eso, de hecho, tiene mucha importancia hoy lo que son los estudios de marketing y todas las estrategias de manipulación para el público, ¿sí? Son muy eficientes para lo que son las ventas. Los vemos en los supermercados, los vemos en la vida cotidiana.
Lo vemos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, cuando por ejemplo uno dice, bueno, yo te acompañé a tal lado, entonces vos me acompañás a tal lugar. Ahí estamos apelando a lo psicológico, ahí no estamos brindando razones. Ahí lo que estamos haciendo es apelando a la lástima, ¿no? Bueno, en argumentación no vamos a utilizar la persuasión, porque de esta manera cae el sentido de la argumentación. No estamos brindando razones, ¿sí? Cuando convencemos, uno brinda razones y bueno, va a esperar si el que está escuchando, el que lo está recibiendo a las razones que yo estoy dando, va a estar de acuerdo o no. Pero ese proceso lo va a hacer el otro de una manera activa, crítica, ¿sí? Y consciente. Bueno, después nosotros lo que vamos a visualizar, bueno, cómo es la estructura de un texto argumentativo. Va a haber una presentación, ¿tá? Se va a conocer sobre el tema que se va a hablar. La tesis, donde se van a exponer las razones fundamentales de la postura que vamos a argumentar. La argumentación en sí, que es, bueno, vamos a visualizar allí las diferentes razones, es decir, los argumentos que se pueden visualizar y la conclusión, que es el cierre o la parte final, en donde bueno, se va a recoger lo más importante, la tesis y los argumentos más fuertes, ¿sí? Hay argumentos o estructuras, textos que uno puede visualizar argumentativos más largos y otros más cortos. En filosofía, nosotros encontramos que los textos argumentativos no son tan claros de pronto, ¿sí? Es más difícil encontrar las razones porque sabemos que los textos de pronto son más difíciles de analizar a primera vista, ¿sí? No significa que no las encontremos, que no es tan sencillo. Y por último, nosotros vamos a decir sí a la discusión en este sentido. La discusión, ¿no? De alguna manera implica esto de revolver, de sacudir aquello que tenemos, ¿no? Entonces la discusión habilita a repensar qué tan sólidas son las certezas que nosotros creemos tener. ¿Qué tan sólidas son esas razones en las que queremos apoyarnos? Y la discusión es una puerta que habilita un montón de cosas. Generalmente la vemos como algo negativo, o sea, nos llama como a primera instancia a pensar la discusión como un conflicto negativo, ¿no? Pero en este caso nosotros no le vamos a dar esa connotación porque la discusión vamos a visualizar que es habilitante justamente del intercambio, del diálogo, de la problematización. Y justamente como dice esta selección de texto que yo les traigo de Bertolini y Langón, dice, la discusión comienza cuando cesa el dogma, la verdad como clausura, el acuerdo cristalizado. Supone el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y del valor de pensar colectivamente. Es un proceso que democratiza la toma de decisiones. En la discusión uno tiene la posibilidad de argumentar. Cuando uno está abierto a la discusión, hay dos o más dispuestos a intercambiar. Y esa es la finalidad de la argumentación. Es decir, que una persona dogmática, cerrada en su postura, va a ser imposible que pueda acceder a la argumentación, ¿no? A darse esta relación de intercambio. Bueno, vamos a seguir trabajando y nos seguimos encontrando. Saludos.